Dorotea Ramírez tenía 67 años cuando la vida le golpeó con una crueldad inesperada. Después de la muerte de su esposo, se mudó a la casa de su hijo Marcos y su nuera Ángela, con la esperanza de encontrar consuelo y compañía. Creía que estaría rodeada de afecto, que podría disfrutar de sus nietos y que el calor de la familia la ayudaría a sobrellevar el vacío. Sin embargo, muy pronto descubrió que aquel techo no estaba lleno de amor, sino de indiferencia y desdén. Al principio, los gestos parecían pequeños, comentarios hirientes de Ángela, suspiros molestos cuando Dorotea pedía un lugar en la mesa, o miradas de fastidio cuando intentaba dar una opinión. Pero con el tiempo, la hostilidad se transformó en órdenes directas. Le pedían que limpiara la cocina, que cuidara a los niños sin descanso, que entregara casi toda su pensión para ayudar con los gastos. La mujer que había sacrificado toda su vida por su familia, comenzó a sentirse una sirvienta en su propio hogar. El momento más humillante llegó cuando Ángela, sin disimular el desprecio, le señaló un cuarto en el sótano y dijo: «A partir de ahora dormirás aquí. Necesitamos tu habitación para los niños». Dorotea apretó los labios para no llorar delante de ellos, pero esa noche, sola entre paredes frías, se permitió dejar salir todo el dolor. Nunca imaginó que la sangre de su sangre la reduciría a una sombra en el rincón de la casa. El amor que había dado parecía no significar nada. Si esta historia ya te conmueve, imagina lo que sentirás con lo que está por venir. ¿Qué harías tú si tu propio hijo te echara como a un estorbo? Déjame tu comentario. Suscríbete ahora mismo y comparte este video para que más personas reflexionen sobre el valor de la dignidad y la justicia en la familia. Pasaron los días y Dorotea se refugiaba en una pequeña esperanza: los números que jugaba en la lotería cada semana desde hacía más de 30 años. Era una costumbre heredada de su difunto esposo, casi un ritual. «Algún día nos tocará, ya verás», solía decirle él con una sonrisa. Aunque nunca habían ganado nada importante, ella seguía fiel a los mismos números, convencida de que aquel acto mantenía vivo un pedacito de su memoria. Una mañana, mientras barría el suelo del sótano, escuchó la televisión encendida en la sala. El locutor anunciaba con emoción los números ganadores de la lotería. Dorotea se detuvo en seco, con la escoba en la mano, y prestó atención. Cada número que escuchaba coincidía con los suyos. El corazón le golpeaba con tanta fuerza que sintió que le faltaba el aire. Cuando terminó la secuencia, sus ojos se llenaron de lágrimas. Después de 32 años de espera, había ganado 53 millones. Durante unos segundos no supo qué hacer. La emoción se mezclaba con el miedo. ¿Cómo reaccionarían Marcos y Ángela si lo descubrían? Guardó el billete en un sobre y lo escondió en un doble fondo de su bolso, jurándose no revelar nada hasta tener certeza de cómo actuar. En su interior, una voz se encendía. «Este es mi momento. Nadie me lo arrebatará». Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía el control de su destino. Ese mismo día, Ángela la obligó a cocinar para toda la familia y luego se quejó de la comida delante de los niños. Dorotea agachó la cabeza, fingiendo resignación, pero en su mente la idea ya germinaba. No volvería a ser tratada como un objeto desechable. Aún así, guardó silencio. Necesitaba planear con inteligencia. Sabía que si hablaba demasiado pronto, la codicia de su hijo y su nuera la arrastraría a un infierno aún peor. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Mientras fingía obedecer cada orden, Dorotea consultó discretamente con un abogado de confianza, un viejo amigo de su esposo. Le mostró el billete ganador y él, sorprendido, le dijo: «Doña Dorotea, este premio es solo suyo. Debemos protegerlo antes de que intenten manipularla». Aquellas palabras le devolvieron el aire. No estaba sola. No era una anciana, indefensa. Era una mujer con un arma poderosa en sus manos. La noticia de que alguien en la ciudad había ganado los 53 millones empezó a circular en las calles, y Marcos no tardó en enterarse. Una noche, mientras cenaban, comentó con una sonrisa: «Dicen que fue alguien de aquí. ¿Te imaginas, mamá? Si fueras tú, claro que compartirías con tu familia, ¿verdad?». Ángela lo miraba con ojos brillantes, como si ya oliera el dinero. Dorotea, con el corazón latiendo a 1000, se limitó a sonreír y responder: «Claro, hijo, claro». Marcos no sospechaba que aquella sonrisa escondía un secreto más grande que cualquiera de sus ambiciones.
Dorotea fingía tranquilidad, pero por dentro temblaba de ansiedad. Guardaba el billete como si fuera un tesoro sagrado, revisándolo cada noche en silencio para asegurarse de que seguía allí. La idea de recuperar su vida y su dignidad la mantenía en pie. Ellos creen que pueden manipularme, pero pronto verán quién soy realmente, pensaba frente al espejo del sótano. Ángela, cada vez más exigente, comenzó a presionarla para entregar más dinero de su pensión. No puedes quedarte con tanto. Si vivimos todos juntos, hay que aportar, repetía con tono calculado. Dorotea asentía, pero en su interior hervía de indignación. Ya no la veían como madre, ni como suegra, ni siquiera como persona. Era simplemente un recurso al que explotar. Ese dolor se transformaba en coraje, y el coraje en una determinación férrea que nunca había sentido antes. Una tarde, mientras preparaba la comida, escuchó a Marcos discutir con Ángela en la sala. Cuando tengamos nuestra parte, podremos mudarnos a una casa mejor y dejar de cargar con ella, dijo él con crudeza. Dorotea se quedó paralizada, con la cuchara en la mano. Ya no era solo desprecio. Hablaban de ella como de una carga, un estorbo, alguien que debía ser descartado en cuanto obtuvieran beneficios. Las lágrimas nublaron sus ojos, pero no permitió que cayeran. Aquella conversación era la prueba final de que debía actuar pronto. Decidió entonces mover sus piezas con calma. Con la ayuda de su abogado, abrió una cuenta bancaria a su nombre en un lugar discreto y transfirió el premio en cuanto fue validado por la lotería. También comenzó a preparar documentos que aseguraban que ni Marcos ni Ángela pudieran reclamar un centavo. Cada firma era una liberación, cada sello un muro levantado contra la traición. Dorotea sonrió en silencio. Su plan avanzaba sin que ellos lo sospecharan. Si esta historia te impacta, imagina lo que viene después. ¿Alguna vez alguien de tu familia te trató como un estorbo? Cuéntamelo en los comentarios. Suscríbete ahora mismo al canal y comparte este video para que más personas reflexionen sobre la fuerza de la justicia y la dignidad. Una semana después, la tensión en la casa aumentó. Marcos y Ángela se mostraban nerviosos, convencidos de que el ganador debía estar cerca. Revisaban periódicos, discutían en voz baja, soñaban con viajes y lujos. Mientras tanto, Dorotea fingía no prestar atención, tejiendo en el sofá del sótano con una calma aparente que ocultaba la tormenta interior. Pronto conocerán la verdad, pensaba, y no será como ellos imaginan. El punto de quiebre llegó cuando Ángela, con el ceño fruncido, entró al sótano y le lanzó una frase como un puñal. Dorotea, ya es hora de que busques otro lugar. Esta casa es nuestra, y no podemos seguir manteniéndote. La mujer sintió como el piso se hundía bajo sus pies. La estaban echando de la casa por la que había sacrificado todo, por el hijo al que había criado con tanto amor. Pero en lugar de derrumbarse, apretó los dientes y guardó silencio. Sabía que el momento de rebelarse estaba cada vez más cerca. Marcos intentó suavizarlo al día siguiente, pero sus palabras fueron igual de crueles. Mamá, no es personal, es que necesitamos nuestro espacio. Podrás arreglártelas con tu pensión. Dorotea lo miró a los ojos y vio en ellos la misma frialdad que en Ángela. Ya no había rastro del niño que una vez corrió a abrazarla entre risas. Su hijo estaba perdido en la ambición y ella ya no podía salvarlo. Lo único que podía salvar era a sí misma. Aquella noche, Dorotea sacó el billete de lotería de su escondite y lo sostuvo entre las manos como un símbolo de esperanza. Esto no es solo dinero, murmuró. Esto es mi libertad. Y mientras lo guardaba de nuevo, tomó una decisión irrevocable. No se dejaría humillar nunca más. El amanecer siguiente no traería más lágrimas, sino el inicio de su venganza silenciosa. El abogado le sugirió organizar una reunión familiar para hacer la revelación de manera oficial. Será mejor que se enteren de tu boca frente a testigos. Así nadie podrá manipular tus palabras, aconsejó. Dorotea aceptó, aunque el simple hecho de imaginar sus reacciones le helaba la sangre. Pero también sabía que ese día marcaría un antes y un después. Ya no sería la mujer relegada al sótano. Sería la dueña de su destino, con la verdad como arma. El día de la reunión llegó, más rápido de lo que Dorotea imaginaba. Preparó un café fuerte para darse valor. Se vistió con un traje sobrio que guardaba desde el funeral de su esposo y peinó con cuidado su cabello canoso. No quería que la vieran como una anciana frágil,
sino como la mujer que había sobrevivido a golpes de la vida y estaba lista para enfrentarse a su propia sangre. En el espejo, se dijo en voz baja: «Hoy no llorarás, hoy mostrarás quién eres». Cuando Marcos y Ángela bajaron a la sala, la encontraron sentada en la cabecera de la mesa. No era común verla allí. Ese espacio siempre lo ocupaban ellos. Dorotea alzó la mirada con calma y pidió que se sentaran. «Necesito hablar con ustedes de algo importante», comenzó. Ambos se miraron intrigados, pensando quizá que se trataba de una queja más. Nunca sospecharon que las palabras de esa tarde cambiarían para siempre el rumbo de sus vidas. Sacó un sobre de su bolso y lo colocó sobre la mesa. Sus manos temblaban, pero su voz salió firme. ¿Saben quién fue la persona que ganó los 53 millones de la lotería? Yo. El silencio se volvió insoportable. Marcos abrió mucho los ojos. Ángela se inclinó hacia adelante incrédula. «No puede ser. Estás bromeando», dijo con un tono que intentaba sonar ligero, pero estaba impregnado de avaricia. Dorotea sostuvo sus miradas con serenidad, sin titubear. Marcos rió nervioso, pensando que era un mal chiste. «Mamá, no juegues con eso. Sabes lo que podríamos hacer con esa cantidad». Pero cuando Dorotea sacó el billete y los documentos del banco que lo respaldaban, la risa se apagó de golpe. Ángela llevó la mano a la boca y sus ojos brillaron de codicia. «Dios mío, somos millonarios», exclamó. La palabra «somos» fue la chispa que encendió la furia contenida de Dorotea. «Se equivocan», respondió ella con calma. «Esto no es de ustedes. Este premio está a mi nombre y después de todo lo que me han hecho, no pienso entregarles ni un centavo». La declaración cayó como una bomba en la sala. Marcos se levantó de golpeando la mesa. «Mamá, no puedes hacernos esto. Somos tu familia». Dorotea lo miró con tristeza y replicó: «La familia no humilla, no expulsa, no reduce a su madre a un sótano. Ustedes dejaron de ser mi familia hace mucho». Ángela intentó suavizar el tono, acercándose con una sonrisa falsa. «Suegra, entiéndanos, solo queremos lo mejor para todos». Dorotea retrocedió un paso, levantando el sobre como un escudo. «No uses palabras dulces ahora, Ángela. Tus actos hablaron más fuerte que cualquier discurso. Tú me trataste como sirvienta. Tú quisiste echarme a la calle. Ahora que sabes la verdad, ¿crees que tus lágrimas me engañarán?». Su voz, cargada de dignidad, resonó en cada rincón de la casa. Marcos, desesperado, intentó cambiar de estrategia. «Mamá, te lo ruego, piensa en tus nietos. Ellos necesitan estabilidad». Dorotea sintió un nudo en el pecho, pero no cedió. «Precisamente por ellos no puedo seguir tolerando esta farsa. No quiero que crezcan aprendiendo que la codicia es más fuerte que el amor. Mi decisión está tomada». Marcos se desplomó en la silla, derrotado, mientras Ángela apretaba los puños con rabia contenida. Esa noche, Dorotea durmió en paz por primera vez en años. Había revelado la verdad, y aunque sabía que la batalla no había terminado, había dado el paso más importante: romper el círculo de abuso y humillación. En su corazón, el miedo había dado paso a una fuerza nueva, alimentada por la justicia y la dignidad. Soñó con su difunto esposo, que le sonreía orgulloso desde un rincón iluminado de su memoria. Al día siguiente, Marcos y Ángela cambiaron radicalmente su comportamiento. Se mostraban serviciales, atentos, llenos de sonrisas forzadas. «¿Quieres que te preparemos algo de desayunar, mamá? ¿Quieres que pintemos tu cuarto?». Dorotea observaba aquella repentina transformación con ironía. No necesitaba que nadie le explicara lo evidente. No era amor, era miedo a quedarse fuera de la fortuna. Pero ella no pensaba dejarse engañar otra vez. Dorotea decidió que había llegado el momento de irse de esa casa. Con ayuda de su abogado, alquiló un departamento luminoso en el centro de la ciudad y comenzó a trasladar sus cosas poco a poco. El día que finalmente se despidió, Marcos suplicó: «Mamá, no nos dejes así, podemos arreglarlo». Dorotea lo abrazó brevemente, con lágrimas contenidas, y dijo: «Hijo, yo no los estoy dejando. Ustedes me perdieron». Luego salió por la puerta, llevando consigo no solo el billete de lotería, sino también la libertad que había recuperado. El nuevo departamento de Dorotea era modesto comparado con la enorme casa de Marcos, pero irradiaba paz.
Tenía grandes ventanales que dejaban entrar la luz de la mañana, una pequeña terraza con macetas de flores y, lo más importante, silencio. Por primera vez en años, podía tomar su café sin escuchar reproches ni órdenes. Se sentaba en su sillón favorito, abría el periódico y disfrutaba de la libertad que tanto le había costado recuperar. Cada sorbo era un recordatorio de que había tomado la decisión correcta. Marcos y Ángela, en cambio, comenzaron a sentir la presión de sus propios actos. La noticia del premio millonario de Dorotea se extendió rápidamente en la ciudad, y aunque ella no buscaba publicidad, los rumores llegaban a todas partes. Vecinos y conocidos comentaban: ¿no era ella la que vivía en el sótano de su hijo? Ahora resulta que es millonaria. La humillación pública empezó a caer sobre Marcos y Ángela como una lluvia implacable. Lo que habían tratado de esconder se convirtió en un secreto a voces. En la empresa donde trabajaba Marcos, algunos colegas lo felicitaban con sarcasmo. «Oye, ¿y tu mamá ya te compró la mansión?». Otros lo miraban con desdén, sabiendo que no recibiría ni un peso de aquella fortuna. Ángela, por su parte, tuvo que soportar comentarios crueles en el club social, donde presumía de lujos. «Dicen que tu suegra no te dejó nada. ¿Será cierto?». Le ardía cada palabra, porque no solo era verdad, sino que exponía la codicia con la que habían actuado. Dorotea, mientras tanto, invertía con prudencia su dinero. Con la ayuda de su abogado, destinó parte del premio a un fondo seguro y reservó otra parte para obras benéficas. «Este dinero no me devolverá los años de humillación, pero puede cambiar vidas», decía. Donó a un hogar de ancianos, becó a jóvenes de bajos recursos y apoyó a mujeres viudas como ella. Su nombre comenzó a asociarse con bondad y generosidad, lo contrario de lo que representaban Marcos y Ángela. Los nietos, confundidos por la situación, comenzaron a visitar a Dorotea en su nuevo hogar. Al principio llegaban tímidos, como si tuvieran miedo de traicionar a sus padres, pero pronto se sintieron cómodos en aquel espacio lleno de calor y ternura. Allí podían comer galletas recién horneadas, escuchar historias de su abuelo y reír sin sentirse juzgados. «Abuela, aquí nos sentimos libres», le dijeron una tarde. Dorotea los abrazó fuerte, prometiéndose no permitir que la codicia de sus padres les robara la inocencia. Marcos no tardó en buscarla, desesperado. Llamó a su puerta con lágrimas en los ojos. «Mamá, discúlpame, estaba equivocado. No quiero tu dinero, solo quiero que vuelvas a casa». Pero Dorotea, con serenidad, respondió: «Hijo, no necesito tus disculpas forzadas. No quiero regresar a un lugar donde me trataron como un estorbo. Este es mi hogar ahora». Marcos intentó insistir, pero ella cerró la puerta suavemente, como quien cierra un capítulo que ya no merece ser abierto. Ángela, más directa, intentó demandarla, alegando que parte del dinero le correspondía por derecho familiar. El abogado de Dorotea la enfrentó en el tribunal con pruebas claras. El billete estaba a nombre de Dorotea y cualquier reclamo era improcedente. La demanda fue rechazada con contundencia y Ángela salió del juzgado con el rostro desencajado, convertida en objeto de burlas. La humillación pública crecía y la distancia entre ellos y Dorotea se volvía irreparable. El contraste entre ambas vidas se hizo evidente. Mientras Marcos y Ángela se hundían en deudas y chismes, Dorotea brillaba con tranquilidad y dignidad. Cada paso que daba estaba acompañado de respeto y admiración. No necesitaba gritar su victoria. La justicia hablaba por sí sola. Su vida, antes reducida a un sótano, ahora era ejemplo de resiliencia y fortaleza. La ciudad entera veía en ella a una mujer que se había negado a ser aplastada por la codicia. Con el tiempo, los nietos comenzaron a quedarse más días en casa de Dorotea, disfrutando de la calma que no encontraban con sus padres. Marcos notaba cómo los lazos con sus hijos se debilitaban y sentía un vacío creciente. Intentaba culpar a su madre, pero en el fondo sabía la verdad. Él mismo había provocado aquella distancia. Dorotea, aunque dolida por el sufrimiento de los niños, se comprometió a darles el cariño que sus padres no podían ofrecerles. Una noche, mientras miraba por la ventana del nuevo departamento, Dorotea reflexionó en silencio. «El dinero no me devolvió el amor de mi hijo, pero me devolvió algo más importante, mi libertad». Y con una sonrisa tranquila, entendió que lo que había ganado no eran solo millones, sino la oportunidad de reconstruirse,
de elegir con quién compartir su vida y de demostrar que ninguna traición puede derrotar a una madre que se respeta a sí misma. Con el paso de las semanas, la desesperación de Marcos se volvió más evidente. Había apostado a la idea de que su madre cedería, tarde o temprano, pero cada intento fracasaba. Comenzó a beber más de la cuenta, y en el trabajo su rendimiento cayó en picada. Los compañeros que antes lo envidiaban, ahora lo señalaban con burlas, recordándole que su madre era la verdadera dueña de la fortuna. Marcos trataba de ocultar su humillación, pero el peso de la vergüenza lo acompañaba a cada lugar. Ángela no soportaba la situación. Su estilo de vida dependía de apariencias, y ahora nadie la respetaba en el círculo social donde antes presumía de lujos. Una tarde, explotó contra Marcos. «Todo esto es tu culpa. Si hubieras controlado a tu madre, estaríamos disfrutando de millones». Marcos, derrotado, apenas respondió: «Ella no es controlable. Nunca lo fue». Esa frase, dicha entre dientes, fue el reconocimiento de algo que jamás había querido admitir. Su madre siempre había sido más fuerte que él. Mientras tanto, Dorotea vivía con serenidad en su nuevo hogar. Se levantaba temprano, regaba sus plantas, caminaba por el parque y saludaba a los vecinos, quienes la miraban con admiración. Muchos le decían: «Doña Dorotea, usted es un ejemplo». Ella sonreía humildemente y contestaba: «Solo hice lo que cualquiera debe hacer, no permitir que lo pisoteen». Sus palabras inspiraban a otros ancianos que habían callado frente a abusos de sus propias familias. Los nietos encontraban en casa de Dorotea un refugio. Allí podían estudiar, jugar y compartir meriendas sin escuchar gritos ni discusiones. Sofía, la mayor, una tarde le preguntó: «Abuela, ¿por qué mis papás son así contigo?». Dorotea respiró hondo antes de responder: «Porque a veces la codicia ciega a las personas, hija. Pero no permitas que su ejemplo te cambie. Aprende lo que no debes ser». Esa enseñanza caló profundo en la niña, que la abrazó con lágrimas en los ojos. Un día, Marcos llegó borracho a la puerta del departamento de Dorotea. Golpeaba con fuerza, gritando: «Mamá, ábrenos, no puedes hacerme esto, soy tu hijo». Dorotea, desde adentro, lo escuchaba, con el corazón desgarrado, pero no abrió. Sabía que si cedía, perdería todo lo que había construido con tanto esfuerzo. Se sentó en el sofá, con lágrimas contenidas, y susurró: «Hijo, yo siempre te amaré, pero no volveré a ser tu esclava». Aquella fue la decisión más dura, pero también la más necesaria. Al día siguiente, Dorotea fue al banco a reunirse con su abogado. Revisaron inversiones y establecieron un fideicomiso para asegurar el futuro de sus nietos. «No quiero que el dinero se convierta en maldición», explicó. «Quiero que sirva para darles oportunidades, no para destruirlos». Su abogado la felicitó por su claridad, recordándole que pocas personas pensaban con tanta sabiduría en medio de una fortuna inesperada. La reputación de Dorotea crecía. Fue invitada a dar una charla en un centro comunitario sobre cómo proteger la dignidad en la vejez. Frente a decenas de ancianos, compartió su historia con voz firme: «No dejen que el miedo los calle, incluso si quienes los maltratan son sus propios hijos. Tienen derecho a levantarse». Las lágrimas de muchos asistentes confirmaron que su mensaje había llegado al corazón. Dorotea no solo había recuperado su vida, ahora estaba cambiando otras. Marcos, cada vez más acorralado, comenzó a perder también la confianza de sus propios hijos. Los niños preferían pasar más tiempo con la abuela, donde encontraban paz. «Papá siempre está enojado», murmuraban entre sí. Esa distancia era el castigo más duro para Marcos, porque le mostraba que había perdido no solo el dinero, sino también el respeto y el cariño de los suyos. Y todo por haber elegido la codicia por encima del amor. Dorotea, en contraste, se rodeaba de nuevas amistades. Vecinas, compañeras de yoga y voluntarios de la fundación que había comenzado a apoyar la visitaban con frecuencia. Su vida, antes reducida a un sótano, ahora era plena de compañía y sonrisas. Cada día confirmaba que la verdadera riqueza no estaba en los millones, sino en el respeto propio y en las relaciones genuinas. Ese era el tesoro que Marcos y Ángela jamás comprenderían. Por las noches, Dorotea se sentaba en su balcón y encendía una vela frente a la foto de su difunto esposo. «Lo logramos, viejo», susurraba. «Ellos no me destruyeron. Estoy viva, libre y digna». La luz de la vela iluminaba su rostro sereno.
y en su interior sabía que había alcanzado la victoria más grande. No permitir que la traición le robara la esencia de quien era. El tiempo seguía su curso, y mientras la vida de 1900 Dorotea florecía con calma, la de Marcos y Ángela se desmoronaba sin freno. La gente ya no los miraba con respeto, sino con burla o desprecio. En el mercado, algunos vecinos murmuraban a sus espaldas: «Mira, ahí va el que quiso echar a su madre y perdió todo». Aquellas palabras lo perseguían como un eco constante. Marcos caminaba cabizbajo, incapaz de sostener la mirada de nadie. Ángela, consumida por la frustración, comenzó a culparlo de todo. «Si hubieras actuado mejor, tendríamos esa fortuna en nuestras manos. Eres un inútil», gritaba cada noche. Marcos, sin fuerzas para defenderse, apenas respondía con silencios o evasivas. La relación entre ellos se volvió un campo de batalla, cargado de reproches y resentimiento. La codicia que los unió se transformaba ahora en la misma fuerza que los destrozaba desde dentro. Mientras tanto, Dorotea fue invitada a contar su historia en un programa de televisión local. Aceptó, no para presumir, sino para dar un mensaje. Sentada frente a las cámaras con voz firme y pausada, relató cómo había sido humillada, cómo la relegaron al sótano y cómo había encontrado el valor de levantarse. Concluyó diciendo: «La dignidad no se compra con millones. La dignidad se defiende, aunque duela». Aquellas palabras resonaron en miles de hogares, convirtiéndola en un símbolo de fortaleza. Después de la emisión, muchas personas mayores comenzaron a buscarla. Le escribían cartas, la llamaban por teléfono o se acercaban en la calle. «Doña Dorotea, gracias por darnos valor», le decían. Ella los escuchaba con paciencia y siempre respondía: «Si yo pude, ustedes también pueden». Sin proponérselo, se convirtió en una referente, una voz que animaba a otros a no callar frente al abuso familiar. Lo que había sido su dolor, ahora era su bandera. Los nietos orgullosos compartían los videos de su abuela con sus amigos en la escuela. «Esa es mi abuela», decían con sonrisas. En contraste, sentían cada vez más distancia con sus padres. Sofía, la Zippo mayor, enfrentó a Marcos en una discusión. «Papá, ¿cómo pudiste tratarla así? Ella es nuestra abuela, no una carga». Marcos no supo qué responder. La vergüenza lo atravesó como una espada. Comprendió que no solo había perdido a su madre, sino también la admiración de sus propios hijos. Un día, Marcos se presentó en el departamento de Dorotea, esta vez sobrio y con la voz quebrada. «Mamá, necesito tu ayuda. Estoy perdiendo todo». Ella lo escuchó con serenidad, pero no con dureza. «Hijo, yo siempre estaré dispuesta a darte un consejo, pero ya no más dinero ni mi libertad. Si quieres reconstruir tu vida, empieza por asumir tus errores». Marcos bajó la cabeza, consciente de que no recibiría lo que buscaba, pero al menos entendió que aún había un rastro de amor en esas palabras. Ángela, en cambio, nunca buscó reconciliación. Orgullosa y llena de rencor, decidió abandonar a Marcos cuando las deudas se acumularon. Lo dejó solo, cargando con la vergüenza y la ruina. Marcos, derrotado, se dio cuenta de que la mujer por la que había traicionado a su madre no estaba dispuesta a hundirse con él. Esa traición final fue como una bofetada de realidad. Ahora conocía en carne propia el precio de la ambición desmedida. Dorotea, al enterarse, no celebró la caída de su hijo. Más bien sintió una mezcla de compasión y tristeza. Tal vez ahora aprenderá, pensó. Aún así, no lo dejó entrar en su vida más allá de consejos y palabras de aliento. Había puesto límites, y esos límites eran su escudo. Entendió que amarlo no significaba sacrificar su dignidad una vez más. Los años de humillación habían quedado atrás, pero la lección seguía presente. Dorotea usaba parte de su fortuna para financiar programas de apoyo a ancianos y viudas. Su nombre aparecía en carteles de centros comunitarios, no como benefactora rica, sino como ejemplo de superación. Lo importante no es cuánto tienes, sino qué haces con ello, repetía en cada inauguración, y esa filosofía inspiraba a quienes la escuchaban. Cada noche Dorotea miraba el cielo desde su balcón y recordaba las palabras de su esposo. «Algún día, nuestra suerte cambiará». Sonreía con ternura, convencida de que aquel premio no había sido casualidad, sino una segunda oportunidad que la vida le regalaba. Una oportunidad para levantarse, recuperar su voz y demostrar que incluso en la traición más cruel,
La dignidad siempre puede triunfar. Los meses siguientes fueron un renacer para Dorotea. Cada día que despertaba en su nuevo hogar confirmaba que había tomado la mejor decisión. Ya no se sentía como una carga, sino como una mujer plena, libre y rodeada de respeto. La rutina simple, regar sus plantas, cocinar lo que le gustaba, recibir a sus nietos los fines de semana, le devolvía una felicidad que creía perdida para siempre. Era la prueba viviente de que nunca es tarde para comenzar de nuevo. Marcos, en cambio, se hundía más en la soledad. Tras la partida de Ángela, su casa se volvió un lugar silencioso y hostil. Los vecinos lo evitaban, sus colegas lo miraban con desprecio y sus propios hijos lo confrontaban con frialdad. «Papá, la abuela nos da todo el amor que tú nos negaste», le dijo Miguel una tarde. Esas palabras lo golpearon más fuerte que cualquier insulto. Por primera vez comprendió que el dinero no había sido lo único que perdió. También había destruido el vínculo más sagrado, el de su propia familia. Dorotea recibía constantemente invitaciones para hablar en conferencias sobre el valor de la dignidad. En auditorios llenos de gente, relataba su historia con serenidad. «Me echaron de mi casa, me relegaron a un sótano, pero cuando la fortuna tocó mi puerta, no la usé para vengarme, sino para levantarme». Los aplausos resonaban como un himno a la resiliencia. Muchas personas mayores se acercaban después, inspiradas para reclamar sus derechos y dejar de vivir bajo el miedo. Un día, Sofía le entregó un cuaderno lleno de dibujos y frases que había escrito en la escuela. El título decía: «Mi heroína es mi abuela». Dorotea lo leyó con lágrimas en los ojos, sintiendo que todo su sufrimiento había valido la pena. Su nieta no la veía como una víctima, sino como un ejemplo. Ese reconocimiento, más que los millones en el banco, fue lo que le dio la certeza de que había ganado la batalla más importante: preservar su dignidad. Marcos, desesperado, intentó un último acercamiento. Se presentó en casa de Dorotea con un ramo de flores marchitas y ojos cansados. «Mamá, estoy arruinado. Perdí a Ángela, perdí a mis hijos, y te perdí a ti. Por favor, ayúdame». Dorotea lo miró con ternura, pero también con firmeza. «Hijo, el amor siempre lo tendrás, pero el dinero y mi libertad no. Tienes que aprender a levantarte por ti mismo». Marcos bajó la cabeza, entendiendo que su madre no volvería a ser la mujer que soportaba todo en silencio. Los nietos observaban la transformación de su abuela con admiración. Ellos, que habían crecido viendo discusiones y humillaciones, ahora tenían frente a sus ojos un ejemplo de valentía y fortaleza. «Abuela, tú nos enseñaste que nadie puede quitarnos la dignidad», dijo Sofía en una tarde de verano. Dorotea los abrazó fuerte, convencida de que su legado no estaba en los millones, sino en los valores que sembraba en sus nietos. El impacto de su historia llegó a tal punto que un periódico nacional publicó un reportaje titulado «Dorotea Ramírez, la mujer que transformó la traición en dignidad». La foto mostraba a Dorotea sonriendo en su balcón, rodeada de flores. Al leerlo, sintió orgullo, no por la fama, sino porque sabía que su voz había llegado a miles de personas que necesitaban esperanza. «Si mi historia sirve para que alguien más se levante, entonces valió la pena», murmuró. Marcos, mientras tanto, vagaba por la ciudad buscando trabajo, pero su reputación lo precedía. Nadie quería contratar al hombre que había echado a su madre y luego mendigaba su perdón. En cada puerta cerrada sentía el peso de sus errores. En cada mirada de reproche entendía que el mundo no olvidaba fácilmente. Su caída era la consecuencia inevitable de la ambición y la ingratitud. Dorotea, lejos de regodearse en su desgracia, se concentraba en sembrar bondad. Financió becas para jóvenes, apoyó comedores comunitarios y visitaba hogares de ancianos para escucharlos y darles aliento. «No quiero que nadie más pase lo que yo pasé», repetía. Su generosidad la convirtió en una figura querida y respetada, alguien cuya riqueza más grande no eran los millones, sino el corazón que compartía con los demás. Cada noche, al encender su vela frente a la foto de su esposo, Dorotea repetía: «Lo logramos, viejo. No pudieron quebrarme. Estoy viva, libre y en paz». Esa frase, convertida en oración, sellaba el final de una etapa oscura y el inicio de otra luminosa. La mujer que había sido tratada como un estorbo ahora brillaba como un faro de esperanza.
demostrando que incluso la traición más cruel puede transformarse en una historia de justicia y redención. El reconocimiento hacia Dorotea siguió creciendo con el paso de los meses. Fue invitada a una conferencia internacional sobre derechos de los adultos mayores, donde compartió escenario con jueces, médicos y activistas. Cuando le entregaron el micrófono, habló con voz firme. Me quisieron borrar, relegándome a un sótano, pero no pudieron quitarme lo más importante, mi dignidad, y esa, defendida con valentía, vale más que cualquier fortuna. El auditorio estalló en aplausos, muchos de 1900 pie, inspirados por su ejemplo. En la prensa comenzaron a llamarla la abuela valiente de Guadalajara. Aunque a ella le incomodaban los títulos grandilocuentes, aceptaba las entrevistas porque sabía que su testimonio podía ayudar a otros. No busco fama ni compasión, repetía. Quiero que nadie más sea tratado como basura por sus propios hijos. Sus palabras calaban hondo, y poco a poco, su figura se convirtió en un símbolo de resistencia y esperanza. Los nietos crecían rodeados de su ejemplo. Sofía empezó a escribir artículos para la revista escolar sobre la historia de su abuela, denunciando injusticias y defendiendo la dignidad de los mayores. Miguel, inspirado por ella, soñaba con estudiar derecho para proteger a los vulnerables. «Queremos ser como tú, abuela», le dijeron un día. Dorotea los abrazó con lágrimas, convencida de que su verdadera herencia no eran los millones, sino los valores que había sembrado en ellos. Marcos, en paralelo, continuaba su descenso. Sin trabajo, estable, sin esposa y con sus hijos cada vez más lejos de él, comenzó a enfrentarse a la soledad absoluta. Algunos amigos intentaron acercarse, pero lo hicieron con interés en el dinero que nunca recibiría. Descubrió, demasiado tarde, que había entregado su alma a una ambición vacía y que la consecuencia era la ruina moral y social. En sus noches recordaba las palabras de su madre: «La familia no humilla», y esa frase lo atormentaba. Dorotea, sin embargo, no guardaba rencor, aunque nunca bajó la guardia. Su corazón seguía siendo el de una madre. Cuando alguien le preguntaba si había perdonado a Marcos, respondía con calma: «Lo sigo amando porque es mi hijo, pero el amor no me obliga a olvidar lo que hizo. El perdón es un camino que él debe recorrer con hechos, no con lágrimas». Su postura inspiraba respeto, porque mostraba que se puede amar sin dejar de poner límites. Un día recibió una carta de Marcos. No pedía dinero ni privilegios. Solo decía: «Mamá, estoy solo y arruinado. Quiero recuperar a mis hijos y tu respeto. Sé que no merezco nada, pero intentaré cambiar». Dorotea la leyó varias veces. No respondió de inmediato, pero guardó la carta en un cajón especial. Tal vez, pensó, ese era el primer paso hacia una redención posible, aunque tardía. Su corazón estaba dispuesto a esperar, pero no a ceder. Los nietos, al enterarse de esa carta, le preguntaron: «¿Vas a perdonar a papá?». Dorotea suspiró antes de contestar: «El perdón no se dice, se demuestra. Si él realmente quiere cambiar, lo veremos con el tiempo. Ustedes, en cambio, nunca olviden esta lección. La dignidad no se negocia ni con el amor más grande». Los niños asintieron, comprendiendo que el ejemplo de su abuela era una brújula para toda la vida. Mientras tanto, la fundación de Dorotea crecía a niveles insospechados. Con sus aportes, se abrieron hogares de día para ancianos, se ofrecieron asesorías legales y se financiaron tratamientos médicos. Personas de todo el país agradecían su generosidad, enviándole cartas y flores. Ella, con humildad, siempre repetía: «No hago más que devolverle a la vida un poco de lo que me dio». Esa actitud la convertía en una de las figuras más queridas de la comunidad. Una tarde, durante un evento comunitario, una mujer se acercó con lágrimas en los ojos. «Señora Dorotea, gracias a su historia me animé a denunciar a mis propios hijos que intentaban quitarme mi casa. Usted me salvó». Dorotea la abrazó con fuerza, y en ese instante entendió que su lucha ya no era solo suya. Se había transformado en un faro para quienes aún vivían en la oscuridad de la humillación y el miedo. Cada noche, al encender su vela frente a la foto de su esposo, Dorotea sentía que no estaba sola. «Viejo, tu promesa se cumplió. Nuestra suerte cambió, pero no como imaginábamos. No fue el dinero lo que me salvó, fue la fuerza de levantarme». Esa reflexión le devolvía paz y la confirmación de que su historia, aunque nacida de la traición,
se había convertido en una lección de justicia y dignidad para todos los que la escuchaban. El otoño llegó a la ciudad y con él una melancolía suave que acompañaba los días de Dorotea. Sus mañanas estaban llenas de luz, de visitas de sus nietos y de la compañía de nuevas amistades. Pero en las noches, cuando el silencio se adueñaba del departamento, todavía pensaba en Marcos. ¿Estará aprendiendo algo de todo esto? ¿O seguirá hundido en su propio orgullo? Se preguntaba. No lo odiaba, pero tampoco lo excusaba. Lo que había hecho estaba grabado para siempre en su memoria. Marcos, por su parte, comenzó a buscar pequeños trabajos para sobrevivir. Cargaba cajas en un almacén, limpiaba oficinas, hacía lo que podía para cubrir sus gastos. Cada moneda que ganaba con esfuerzo le recordaba lo que había despreciado, la dignidad del trabajo honesto. A veces, en medio de su jornada, pensaba en su madre y en cómo la había tratado. Esas imágenes lo perseguían como fantasmas imposibles de espantar. Por primera vez en mucho tiempo, la culpa lo mantenía despierto. Una tarde fría, Marcos decidió visitar la fundación de Dorotea. No entró, solo se quedó afuera, observando a los ancianos que llegaban y salían con sonrisas y agradecimientos. Los vio caminar con paso lento pero seguro, como si hubieran recuperado parte de su vida gracias a aquella mujer. Marcos sintió una mezcla de vergüenza y orgullo. Vergüenza por haber intentado quitarle todo. Orgullo porque esa mujer era su madre. Las lágrimas le brotaron sin que pudiera contenerlas. Dorotea se enteró de esa visita a través de un voluntario. No lo comentó con nadie, pero en su corazón sintió un leve alivio. Tal vez está buscando el camino de regreso, pensó. Aún así, no se precipitó. Sabía que el verdadero arrepentimiento no se demostraba con una aparición fugaz, sino con constancia y actos reales. Decidió esperar, dándole espacio al tiempo para hacer su trabajo. Los nietos crecían rodeados de valores. Sofía comenzó a escribir en un periódico juvenil, denunciando casos de injusticia social. Miguel, por su parte, se destacó en sus estudios y empezó a colaborar como voluntario en la fundación de su abuela. Dorotea los observaba con el corazón lleno de orgullo. Ellos son la prueba de que todo valió la pena, murmuraba. Sus logros eran el verdadero premio, mucho más que los millones que guardaba en el banco. Un día, Marcos envió una carta manuscrita a su madre. No pedía dinero, no pedía herencia. Solo decía: «Mamá, sé que fallé como hijo. Estoy tratando de reconstruirme poco a poco. No espero que me perdones ahora, pero quiero que sepas que te amo y que me arrepiento». Dorotea la leyó en silencio, con lágrimas en los ojos. Guardó la carta en la misma caja donde conservaba recuerdos importantes. Era un pequeño rayo de luz que se abría paso entre tanta oscuridad. La comunidad continuaba reconociendo a Dorotea. Fue homenajeada en un acto público donde le entregaron una medalla por su labor social. Cuando subió al escenario, habló con sencillez. «No soy una heroína, soy una mujer que se negó a callar. Todos ustedes pueden hacer lo mismo. Defender su voz, aunque duela, aunque cueste». La multitud aplaudió de pie, confirmando que su historia se había convertido en un ejemplo vivo de dignidad. En ese mismo acto, entre la multitud, estaba Marcos. No se acercó, no interrumpió. Solo observó a su madre recibir el reconocimiento, con lágrimas en los ojos y el corazón encogido. Ella siempre fue más grande que yo, pensó con amargura, pero también sintió una chispa de esperanza. Si su madre había podido levantarse de la humillación, tal vez él también podría levantarse de sus errores. Dorotea lo notó desde el escenario. No dijo nada, pero sus ojos se encontraron por un instante. No hubo reproche en su mirada, solo una mezcla de firmeza y ternura. Era como si le dijera sin palabras: «El camino aún existe, pero tienes que recorrerlo tú mismo». Ese cruce de miradas quedó grabado en ambos como una promesa silenciosa de que la historia aún podía cambiar. Esa noche, Dorotea encendió su vela frente a la foto de su esposo y murmuró: «Viejo, tal vez aún hay esperanza para nuestro hijo. No lo sé, pero lo que sí sé es que nuestra historia no terminó en un sótano. Terminó aquí, en dignidad, en amor y en justicia». Y con esa certeza, se fue a dormir en paz, sabiendo que su legado ya estaba asegurado, pase lo que pase con Marcos. El invierno llegó con un aire frío, pero en el corazón de Dorotea había un calor sereno. Sus días estaban llenos de visitas de los nietos, de cartas de agradecimiento de personas que había ayudado,
y de proyectos en la fundación. Cada mañana despertaba con la certeza de que su vida tenía sentido, un propósito mucho mayor que cualquier fortuna, ser voz y ejemplo de dignidad. El dolor del pasado seguía ahí, como cicatriz, pero ya no dominaba su presente. Una tarde recibió una visita inesperada. Era Marcos, con el rostro cansado y la mirada baja. No venía a exigir ni a suplicar, solo llevaba en 1900 la mano una pequeña planta en una maceta. «Es para ti, mamá», dijo con voz temblorosa. Dorotea lo miró en silencio, sorprendida por el gesto. «Quiero empezar de nuevo, aunque sé que no lo merezco». Ella respiró hondo y respondió: «El perdón no se mendiga, se construye con actos. Cuida esa planta, como deberías haber cuidado nuestra relación». Marcos asintió, comprendiendo el mensaje. Los nietos, al ver a su padre en casa de la abuela, se sintieron confundidos pero esperanzados. Sofía le preguntó a Dorotea: «¿Vas a perdonarlo?». La mujer acarició su cabello y respondió: «El perdón no es olvidar, es aprender y poner límites. Quizá algún día, si él demuestra con hechos que ha cambiado, podamos sanar. Pero mientras tanto, seguimos adelante». Aquellas palabras fueron una lección imborrable para los niños. Con el tiempo, Marcos comenzó a colaborar en la fundación, no en puestos importantes, sino en tareas simples, cargando cajas, limpiando, sirviendo café. Al principio muchos lo miraban con desconfianza, pero Dorotea permitió que permaneciera. «Todos merecen una oportunidad de redención», dijo. Aunque el camino era largo, ver a su hijo trabajar humildemente le dio una chispa de esperanza que no había sentido en años. La ciudad seguía reconociendo a Dorotea como un símbolo. Fue nombrada ciudadana ilustre en una ceremonia donde habló con voz clara: «Me humillaron, me echaron y quisieron destruirme, pero elegí no rendirme. Y hoy les digo que cualquiera de ustedes puede hacerlo mismo». El público se puso de pie, aplaudiendo con fuerza. Dorotea sonrió, con lágrimas en los ojos, convencida de que su historia ya no era solo suya, sino de todos los que habían sufrido abusos. Cada noche, al encender su vela frente a la foto de su esposo, Dorotea le contaba lo que había vivido en el día. «Viejo, nuestro hijo está intentando cambiar. No sé si lo logrará, pero al menos lo intenta». Esa confesión le daba paz. Sabía que la vida no le devolvería lo perdido, pero sí le había regalado la oportunidad de transformar el dolor en algo útil para el mundo. Y eso era un milagro en sí mismo. Los nietos crecían rodeados de amor y valores. Sofía se preparaba para estudiar periodismo y Miguel soñaba con ser abogado. Ambos decían con orgullo: «Nuestra abuela nos enseñó que la dignidad no se negocia». Dorotea los miraba con ternura, convencida de que ellos eran su victoria más grande, mucho más que los millones que habían cambiado su destino. En ellos vivía el legado de resistencia y justicia que había sembrado. Marcos, poco a poco, recuperó parte de la confianza de sus hijos. No fue fácil ni rápido, pero con cada gesto humilde comenzó a reconstruir los lazos que había destruido. Dorotea lo observaba a distancia, sin abrirle por completo el corazón, pero reconociendo que la vida le daba una segunda oportunidad. El tiempo dirá si aprendió la lección, pensaba, sin cerrar la puerta del todo. En sus últimos años, Dorotea fue reconocida como una de las mujeres más influyentes de su comunidad, no por su fortuna, sino por su ejemplo de resiliencia. En entrevistas, siempre repetía: «El dinero no me salvó, lo que me salvó fue no rendirme nunca». Esa frase quedó grabada como su legado eterno, inspirando a generaciones enteras a defender su dignidad frente a la traición. Y así, cuando el sol caía en su balcón y la ciudad se teñía de naranja, Dorotea sonreía en paz. Había sido humillada, echada y traicionada, pero no destruida. Había encontrado en la justicia y en el amor verdadero la fuerza para levantarse. Porque al final, la fortuna más grande no fueron los millones de la lotería, sino la certeza de que ninguna traición pudo arrebatarle lo esencial, su dignidad.